En el sereno abrazo de las montañas Ridge, dos hermanos descubrieron una cabaña abandonada enclavada entre imponentes pinos. La estructura desgastada, con su techo combado y su chimenea derruida, parecía olvidada por el tiempo. Para James y Michael Thornton, ambos de veintitantos años, no se trataba solo de otro edificio en ruinas. Era una oportunidad. A su madre, Elizabeth, le habían diagnosticado una forma agresiva de leucemia. El sueño de toda su vida era tener una casa en la montaña desde donde poder ver el amanecer sobre mis tías. Los hermanos intercambiaron una mirada cómplice mientras estaban de pie en el porche cubierto de maleza. Con manos callosas y corazones decididos, ¿podrían resucitar esta cabaña olvidada a tiempo para darle a su madre la paz que se merecía? Pensó James y pasó su mano curtida por la polvorienta estantería del salón de su madre, deteniéndose en un álbum de fotos encuadernado en cuero. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas de encaje mientras lo abría con cuidado. A sus 27 años, sus anchos hombros y sus manos callosas contaban la historia de una década en la construcción. Su hermano menor, Michael, de 24 años, con dedos de artista y ojos observadores, se inclinó a su lado. ¿Te acuerdas de esto? James señaló una fotografía descolorida de ellos de niños, de pie orgullosos junto a una casa en un árbol. Mamá nos mantenía ocupados después de que papá se fuera, dijo Michael en voz baja, siempre animándonos a construir algo en lugar de destruir. Las personalidades de los hermanos habían divergido a lo largo de los años. James era el práctico solucionador de problemas. Michael era el soñador con buen ojo para la belleza, pero sus cimientos seguían siendo inquebrantables. Elizabeth Thornton los había criado sola en este pequeño pueblo de los Apalaches después de que su padre abandonara a la familia cuando James tenía 8 años y Michael solo 5. La voz de Elizabeth llamó desde la cocina. «Chicos, el té está listo». Su voz transmitía la misma calidez de siempre, aunque ahora con una sutil fragilidad que los inquietaba a ambos. En la soleada cocina, Elizabeth colocó tazas de té desparejadas sobre la desgastada mesa de roble. A sus 53 años, su cabello, antes vibrante, ahora estaba salpicado de canas, y sus movimientos eran deliberados mientras luchaba contra la fatiga persistente. El diagnóstico había llegado 3 meses atrás. Leucemia mieloide aguda, de 8 a 12 meses, habían dicho los médicos. Quizás más con un tratamiento agresivo. Llamé a la señora Abnati para que me cubriera los turnos en la biblioteca, dijo Elizabeth, mientras removía la miel en su té. Se mostró muy comprensiva. James intercambió una mirada con Michael. Su madre había trabajado en la biblioteca municipal durante 25 años, a menudo haciendo turnos extra para poder pagar sus materiales escolares. Las clases de arte de Michael, la primera camioneta de James. «Deberías descansar, mamá», dijo Michael. Elder Marshall lo dejó claro. Elizabeth hizo un gesto con la mano para restarle importancia. «Aún no estoy agotada. Además, necesito sentirme útil». Miró por la ventana de la cocina hacia las lejanas montañas. Esas cumbres siempre me han atraído desde que era niña. Los hermanos conocían bien esa historia. El sueño incumplido de su madre de tener una casita en las montañas donde poder despertarse con el sol y dormir bajo un manto de estrellas. Elizabeth había sacrificado ese sueño hacía décadas, cuando se convirtió en madre soltera y se centró exclusivamente en criar a sus hijos. «Deberíamos comer antes de que se enfríe el guiso», dijo, cambiando de tema. Más tarde, al caer la noche, los hermanos se sentaron en los escalones del porche delantero. El lejano resplandor de las luces de la ciudad competía con las estrellas emergentes. «Se está debilitando», dijo Michael, con voz apenas audible. «¿Te has fijado en cómo le costaba respirar solo con llevar la tetera?» James asintió con la mandíbula apretada. «El tratamiento empieza la semana que viene. El doctor Marshall dice que será duro. Ella no se queja, ni una sola vez». Michael lanzó una piedrecita al jardín. «Después de todo lo que has sacrificado por nosotros, la casa de la montaña», murmuró James. «Sigue mirando hacia allí todos los días como si viera algo que nosotros no podemos ver». Se produjo un largo silencio entre ellos, lleno del canto de los grillos y del silbido lejano de los trenes. Finalmente James enderezó la espalda. La decisión se formaba detrás de sus ojos. «¿Recuerdas esa ruta de senderismo que hicimos el mes pasado cerca de Cooper's Ridge?», preguntó Michael. James asintió lentamente. «La que tiene la cabaña abandonada». «¿Y si pudiéramos?», comenzó James, «arreglarla». Michael terminó la frase.
Una energía emocionante animó de repente sus rasgos. Por mamá. James sacó su teléfono y le mostró a Michael las fotos que habían tomado de la estructura en ruinas. A pesar de las ventanas rotas y el porche hundido, la estructura estaba en buen estado. La ubicación era perfecta, enclavada en un valle con vistas a la montaña, junto a un arroyo cristalino, privada, pero no aislada. Nos costaría todo lo que tenemos, advirtió James. Dinero, tiempo, habilidades. Los ojos de Michael brillaron a la luz del porche. James, por eso somos diferentes. Tú ves los problemas. Yo veo lo que podría ser. James sonrió, con una rara vulnerabilidad cruzando sus rasgos. Ella lo dio todo por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, dijo Michael, con una determinación que se apoderó de él como una armadura. Vamos a necesitar ayuda, y tendremos que mantenerlo en secreto, al menos hasta que sepamos que es posible. Los hermanos se quedaron hasta altas horas de la noche, planeando su imposible regalo. Por encima de ellos, enmarcada en la ventana de su dormitorio, Elizabeth observaba a sus hijos, preguntándose qué nueva carga estaban acordando silenciosamente asumir por su bien. 3 semanas antes, James y Michael habían estado recorriendo los senderos menos conocidos de Cooper's Ridge. Era su tradición mensual. Un fin de semana dedicado a explorar las montañas que habían enmarcado los horizontes de su infancia, pero que seguían siendo en gran parte desconocidas para ellos. Deberíamos volver antes de que anochezca. James miró su reloj y dijo, se acerca una tormenta. Michael, 20 metros más adelante en el estrecho sendero de los ciervos, hizo un gesto con la mano para que no le hiciera caso. Solo hay que pasar esta cresta. Quiero ver las vistas desde la cima. James suspiró, pero lo siguió. La curiosidad de su hermano los había metido en problemas en muchas ocasiones, pero a veces también les había llevado a descubrir maravillas inesperadas. Esta vez resultó ser lo segundo. Al coronar la cresta, el valle se abrió ante ellos. Enclavada entre pinos imponentes y rododendros en flor, había una pequeña cabaña de madera junto a un arroyo cristalino, con el techo hundido en el centro y las ventanas rotas o desaparecidas. Una chimenea de piedra estaba parcialmente derrumbada. Se alzaba como un centinela en un extremo. ¿Has visto eso? Michael susurró, como si hablar en voz normal pudiera romper la escena. Bajaron con cuidado por la empinada pendiente, atraídos por la estructura como polillas por la luz. La cabaña llevaba claramente abandonada años, quizá décadas. La naturaleza había recuperado el claro con flores silvestres que brotaban entre las tablas del porche y enredaderas que abrazaban las paredes. James probó los escalones del porche con cautela antes de apoyar todo su peso sobre ellos. Uno se rompió bajo su bota. Cuidado con dónde pisas. En el interior, motas de polvo bailaban en los rayos de sol que penetraban por el techo roto. En una esquina había una estufa de leña de hierro fundido, oxidada pero sólida. Una pared estaba cubierta de estantes empotrados. Un altillo para dormir daba a la sala principal. A pesar del deterioro, la artesanía era evidente. Es perfecto. Michael respira. Sus ojos brillan con posibilidades. La ubicación, el diseño, es todo lo que mamá siempre ha querido. James examinó la estructura con ojo profesional. Los cimientos son de piedra sólida. La estructura es buena, pero necesita absolutamente todo lo demás. Mientras Michael dibujaba el interior en su cuaderno, James examinó un cajón medio derrumbado en la sencilla cocina. Dentro, bajo astillas y nidos de roedores, encontró un documento amarillento. Lo sacó con cuidado y desplegó el frágil papel. Michael, mira esto. Levantó lo que parecía ser una escritura de la propiedad fechada en 1963. Las nubes que habían amenazado toda la tarde finalmente descargaron su carga. La lluvia golpeó tímidamente los restos del techo y luego ganó confianza en un aguacero constante. Los Doyle decidieron esperar a que pasara lo peor de la tormenta. ¿Crees que alguien sigue siendo dueño de este lugar?, preguntó Michael, observando cómo las gotas de lluvia se abrían paso a través de las grietas del techo. Los registros del condado nos lo dirán, respondió James. A estas alturas podría ser una propiedad abandonada. Hizo una pausa, dándose cuenta de algo. ¿Hablas en serio? ¿Arreglarla para mamá? Michael asintió lentamente, con la mirada recorriendo el espacio como si ya lo hubiera transformado. Totalmente en serio. Esa noche, montaron el campamento en la parte cubierta del porche. La cabaña abandonada se recortaba contra el cielo oscurecido. Mientras comían un guiso deshidratado y tomaban café instantáneo,
comenzaron a planear lo que parecía imposible. «Puedo pedir permiso en la empresa», dijo James. Su puesto de capataz en Ridgeline Construction le daba flexibilidad y acceso a herramientas. «Puedo pedir prestadas algunas herramientas. Podría pausar mis proyectos como autónomo», ofreció Michael. Se había labrado una modesta reputación diseñando muebles a medida y espacios interiores. «Mis clientes lo entenderían». A la luz de una linterna, redactaron una lista inicial de materiales, herramientas ahorros y consumiría cada momento libre durante meses. Ninguno mencionó lo que ambos pensaban. Puede que a su madre no le quedaran muchos meses de vida. Al día siguiente, antes de regresar a la ciudad, documentaron meticulosamente la cabaña con fotografías y medidas. James recogió muestras de madera para compararlas. Michael recogió piñas caídas y flores silvestres para utilizarlas como referencia para la paleta de colores. La oficina de registros del condado confirmó lo que esperaban. La propiedad había revertido al Estado tras décadas de impuestos impagados. Los propietarios originales no tenían descendientes que reclamaran su interés. El proceso de compra de este tipo de propiedades era largo, pero podían comenzar los trabajos de restauración mientras la compra seguía su curso por los canales burocráticos. Cuando visitaron a Elizabeth ese domingo para su habitual cena familiar, los hermanos habían hecho un pacto. Restaurarían la cabaña en secreto y se la revelarían a su madre solo cuando estuviera lista para convertirse en su santuario. Al entrar en el camino de acceso a la casa, Michael agarró a James. «Estamos locos por intentar esto, ¿verdad?» James respondió con expresión solemne. «Probablemente, pero estamos hablando de mamá». Michael asintió, y la simple verdad de esa afirmación fue respuesta suficiente para ambos. La oxidada camioneta chirriaba bajo el peso de las herramientas y los suministros mientras James conducía por el estrecho camino forestal. A su lado, Michael sostenía un termo de café y una desgastada caja de herramientas de cuero. Su abuelo se le había dejado en herencia cuando James tenía solo 16 años. «Puede que papá se haya ido», les había dicho su abuelo al entregársela. «Pero el legado de su padre permanece con ustedes, muchachos». La caja de herramientas había construido su primera casa en el árbol, reparado innumerables grifos que goteaban en la vieja casa de su madre, y ahora ayudaría a resucitar esta cabaña olvidada. Llegaron al amanecer, con la niebla matinal aún aferrada al valle. Después de descargar, James realizó una evaluación minuciosa, golpeando las paredes y las vigas, y mirando en los rincones oscuros con su linterna. «Primero el techo», declaró, tomando notas en un bloc de notas, luego las reparaciones estructurales, las ventanas, la fontanería, el albañilería, la electricidad. Michael asintió. Ya estaba esbozando los planos interiores en su tableta. «Me centraré en los elementos de diseño y los acabados. A mamá siempre le gustaron los materiales naturales con toques de azul, como las flores silvestres que prensaba en sus libros». A media mañana, habían despejado el área inmediata alrededor de la cabaña, revelando su verdadera huella. Con aproximadamente 83 metros cuadrados, el espacio era modesto, pero suficiente. Una sala de estar principal con cocina, un pequeño dormitorio y un altillo para dormir arriba. «Tendremos que ampliar la parte trasera para hacer un baño adecuado», dijo James, midiendo la pared trasera. «Mamá no puede manejar un retrete exterior en su estado». Un crujido de madera astillada interrumpió sus planes. El escalón del porche en el que estaba James cedió, hundiendo su pierna hasta la rodilla en madera podrida. «Maldita sea», se liberó y examinó un feo corte en la pantorrilla. Michael se apresuró a traer el botiquín de primeros auxilios. «Va a necesitar puntos». «No hay tiempo», refunfuñó James, dejando que su hermano limpiara y vendara la herida. «Solo vendala bien». Este fue el primero de muchos contratiempos. A última hora de la tarde, descubrieron daños importantes causados por termitas en la pared este. Una piedra de cimentación agrietada debajo de la chimenea y suelo contaminado, donde se había derramado un viejo tanque de combustible. «Esto va a costar más de lo que habíamos estimado», dijo James con tristeza, mientras se sentaban en la puerta trasera compartiendo sándwiches y evaluando su progreso o falta de él. Michael miró fijamente su bloc de dibujo. «Puedo aceptar trabajos de diseño adicionales. Quizá ese restaurante de Asheville que quería un concepto interior completo, y veré si puedo hacer horas extras». James bebió un largo trago de agua. «Pero vamos a necesitar ayuda». Como si esas palabras lo hubieran invocado, un jeep destartalado apareció en el accidentado camino de acceso. Un hombre delgado,
de cabello plateado, de unos 60 años, salió del vehículo y los observó con ojos curiosos. Me preguntaba quién estaba armando todo ese jaleo, dijo, acercándose con paso pausado. Ray Hoskins. Vivo a unos 3 kilómetros de aquí. Los hermanos se presentaron y explicaron su presencia, omitiendo cuidadosamente los detalles sobre su madre. Ray examinó la cabaña con las manos en los bolsillos. La casa del viejo Doc Miller ha estado vacía desde que falleció en 1993. Era un buen hombre. El muelle atendía a la gente independientemente de si podían pagar o no. ¿Conocías al propietario?, preguntó Michael de repente atento. Claro que sí. Me curó muchas veces. Ray rodeó la estructura. Es una pena verlo así. Lo construyó él mismo, ¿sabes? James dudó, pero luego decidió ser sincero. Esperamos restaurarlo. El rostro curtido de Ray se arrugó en una sonrisa. Ya era hora de que alguien lo hiciera. Señaló el techo combado. ¿Vosotros mismos vais a encargaros de eso, chicos? James asintió y explicó su experiencia en construcción. Bueno, fui carpintero durante 40 años antes de jubilarme. Ray entrecerró los ojos para mirar la copa de los árboles. Puede que tenga madera seca en mi cobertizo que encaje con este pino viejo. Ya no se encuentra madera de esa calidad. Al atardecer, Ray les había presentado a otros 2 vecinos, Emmet Walker, un electricista jubilado, y su esposa Luan, cuya familia había regentado la ferretería local durante generaciones. La comunidad es pequeña aquí arriba, explicó Luan, inspeccionando el interior de la cabaña, pero nos cuidamos unos a otros. Esa noche, acampando de nuevo en el porche bajo una lona, los hermanos revisaron sus planes. Con aliados inesperados, el proyecto imposible parecía un poco menos desalentador. Deberíamos invitar a mamá a cenar a mi casa el próximo domingo, dijo Michael, mientras revisaba los correos electrónicos en su teléfono. Se sospecharía si ambos desapareciéramos todos los fines de semana sin dar explicaciones. James asintió con la cabeza, haciendo un gesto de dolor al mover la pierna vendada. Tendremos que compensarlo pasando tiempo con ella. Al fin y al cabo, esa es la idea. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos de la noche, los búhos lejanos, el murmullo del arroyo, el viento entre las agujas de los pinos. ¿Crees que realmente podemos hacerlo?, preguntó Michael finalmente. James miró fijamente el techo sombrío que tenían encima. Tenemos que intentarlo. El tercer fin de semana de restauración trajo consigo un progreso constante. James y un Ray Hoskins, sorprendentemente ágil, habían logrado estabilizar la estructura del techo, mientras que Michael y Emmet comenzaron a reemplazar el piso podrido de lo que se convertiría en el dormitorio de Elizabeth. «Pásame ese punzón», pidió Michael, arrodillándose junto a una tabla del piso particularmente resistente. EMT le pasó la herramienta y Michael la introdujo debajo de la madera deformada. Cuando tiró hacia arriba, la tabla se rompió con un crujido que resonó en toda la cabaña. «Ten cuidado», advirtió EMT. «Estos lugares antiguos esconden sus secretos». Michael se asomó al hueco recién creado. «Hay algo aquí debajo». Se agachó y extrajo un pequeño objeto envuelto en un paño de aceite y cordel. Lo desenvolvió con cuidado y descubrió un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas, pero intactas. «¿Qué has encontrado?», preguntó James desde el otro lado de la habitación. «Creo que pertenecía al Dr. Miller». Michael abrió con cuidado la cubierta y descubrió una elegante inscripción. Las observaciones y reflexiones de Thomas J. Miller, M.D. en 1962, 1993. A la hora del almuerzo, los 4 hombres se reunieron en el porche recién reforzado y se pasaron el diario entre ellos mientras compartían sándwiches y termos de café. «El doctor vino aquí después de que muriera su esposa», explicó Ray, pasando una página quebradiza con dedos cuidadosos. «El veterano de la Guerra de Corea dijo que había visto suficiente muerte como para varias vidas». El diario no solo detallaba observaciones médicas, sino también reflexiones filosóficas sobre la naturaleza, la curación y la soledad. Miller había documentado la flora local, prestando especial atención a las plantas con propiedades medicinales. Muchas entradas describían a pacientes tratados en la propia cabaña, desde leñadores con extremidades aplastadas hasta niños con fiebres de montaña. «Escucha esto», dijo Michael, leyendo en voz alta. «En estas antiguas montañas existe una cualidad restauradora que la medicina por sí sola no puede proporcionar. A mis pacientes más atribulados no les receto pastillas, sino caminos.
Caminando por estos bosques que parecen calmar incluso a las almas más angustiadas, James pasó la mano por la barandilla del porche recién lijada. Construyó este lugar como una especie de refugio curativo, tanto para sí mismo como para los demás, añadió MTEDT. La gente decía que nunca volvió a ser el mismo después de perder a su esposa por culpa del cáncer. Michael levantó la vista bruscamente. Cáncer. Ray asintió solemnemente. Leucemia, si no recuerdo mal, de tipo agresivo. Era un oncólogo de primer nivel antes de mudarse aquí. Irónicamente, los hermanos intercambiaron una mirada significativa. Más tarde, mientras la puesta de sol pintaba el valle de tonos ámbar, Michael y James se sentaron solos en los escalones del porche, con el diario abierto entre ellos. Es extraño, dijo Michael en voz baja, encontrar este lugar, la historia de este médico, todo parece estar conectado de alguna manera. James, siempre tan práctico, parecía inusualmente pensativo. Estamos buscando un significado por culpa de mamá. Escucha estas notas detalladas sobre las hierbas locales. Michael pasó a una sección llena de cuidados dibujos de plantas. Saúco, Echgonia, Yarrow. Estaba documentando sus aplicaciones médicas. Mamá siempre tuvo ese jardín de hierbas detrás de la cocina. James lo recordaba. ¿Recuerdas cómo preparaba esos tés tan malos cada vez que nos poníamos enfermos? Michael sonrió. Y siempre funcionaban. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras la oscuridad se deslizaba entre los árboles. Las luciérnagas comenzaron su baile vespertino sobre la hierba del prado. Creo que deberíamos incorporar algo de esto, dijo Michael finalmente. No solo restaurar la cabaña, sino honrar su historia. Hacer el jardín siguiendo sus notas. Quizás ampliar el porche trasero para que mamá pueda sentarse allí incluso en días lluviosos. Un espacio curativo, coincidió James. Un lugar tranquilo. La mañana siguiente trajo consigo un nuevo propósito. Mientras James se centraba en las necesidades estructurales, sustituyendo las vigas de soporte podridas y reforzando la chimenea, Michael comenzó a trazar los espacios del jardín y los detalles interiores, inspirándose en el diario del Dr. Miller. El domingo por la tarde, la cabaña había experimentado una notable transformación. El techo ya no goteaba. Las nuevas ventanas esperaban en sus marcos a que les pusieran los cristales y la chimenea se erigía recta contra el cielo crepuscular. Los hermanos tuvieron que admitir que estaban haciendo verdaderos progresos. Deberíamos volver, dijo James a regañadientes, mientras cargaba las herramientas en la camioneta. Mamá nos espera para cenar. Solo una cosa más. Michael colocó el diario con cuidado en un nuevo escondite que había construido en los armarios renovados de la cocina para guardarlo. De camino a casa, discutieron cómo compaginar su proyecto secreto con las citas médicas cada vez más frecuentes de su madre. Su próximo tratamiento es el martes, le recordó James a su hermano. Le dije que me tomaría el día libre para llevarla y que cubriré la revisión del jueves, añadió Michael. Podemos trabajar en la cabaña el miércoles y el próximo fin de semana. Ninguno de los dos mencionó la presión tácita del tiempo. El pronóstico incierto de Elizabeth frente a la montaña de trabajo que aún quedaba por hacer para que la cabaña fuera habitable. La sala de espera del Mountain Regional Cancer Center mantenía una alegría forzada que no engañaba a nadie. En las paredes azul pálido colgaban acuarelas apagadas de paisajes locales. Revistas anticuadas yacían esparcidas sobre mesas laminadas. Una cafetera que zumbaba silenciosamente ofrecía un escaso consuelo. James miró su reloj. Elizabeth llevaba más de 2 horas en tratamiento. A su lado, Michael dibujaba distraídamente en un bloc de notas, su precisión habitual sustituida por trazos dispersos. Señor Thornton. Una enfermera apareció en la puerta con una expresión cuidadosamente neutra. Su madre les está buscando. Encontraron a Elizabeth recostada en una silla de tratamiento con un soporte para suero a su lado que mostraba una bolsa casi vacía de líquido transparente. Su piel había adquirido un tono grisáceo, con venas azules visibles debajo. La pulsera del hospital en su delgada muñeca parecía inusualmente brillante. «Aquí están mis chicos», dijo, intentando esbozar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ya casi terminamos», dijo la doctora Marshall, una mujer de unos 50 años con el cabello prematuramente plateado, haciendo un gesto a los hermanos para que salieran. «Elizabeth no está respondiendo al tratamiento tan bien como esperábamos», explicó en voz baja. Con la carpeta pegada al pecho, añadió, «Su recuento de glóbulos blancos es preocupante
y muestra un cansancio cada vez mayor. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó James. Su mentalidad práctica de contratista buscaba parámetros claros. Significa que tenemos que ajustar nuestras expectativas. La voz de la doctora Marshall era suave pero directa, y tal vez nuestro plazo. Michael apretó los dedos alrededor de su cuaderno de bocetos. ¿Cuánto tiempo? Es difícil decirlo con certeza. La medicina no es carpintería. No podemos medir 2 veces y cortar una sola vez. Miró hacia la habitación de Elizabeth, pero yo sugeriría aprovechar al máximo los días buenos. Puede que sean cada vez menos frecuentes. El viaje a casa transcurrió en un silencio expectante. Elizabeth dormitaba en el asiento trasero, mientras los hermanos intercambiaban miradas preocupadas. En un semáforo, el teléfono de James vibró con un mensaje de Ray. El techo está terminado, listo para el trabajo interior. Cuando llegaron a la casa de campo de Elizabeth, la ayudaron a entrar y la acomodaron en el sofá de la sala con una manta y un té. No hace falta que estén tan pendientes, protestó débilmente. Solo estoy cansada, no indefensa. Lo sabemos, mamá, dijo Michael, colocándole las almohadas detrás de la espalda. Pero déjanos mimarte un poco. James se ocupó en la cocina preparando una cena ligera con la cazuela que les habían dejado los vecinos. A través de la puerta, podía oír a Michael y Elizabeth hablando en voz baja. Si pudieras ir a cualquier lugar ahora mismo, ¿dónde sería?, preguntó Michael aparentemente de manera casual. La respuesta de Elizabeth fue inmediata. Las montañas en otoño, un porche con una mecedora, algún lugar tranquilo donde pudiera ver cambiar las estaciones. Hizo una pausa. Pero estoy agradecida por estar aquí con mi hijo. Más tarde, después de que Elizabeth se durmiera en su habitación, los hermanos conversaron en voz baja en el porche trasero. Tenemos que acelerar el calendario, dijo James mientras se desplazaba por su aplicación de gestión de proyectos. Céntrate primero en hacer habitables los espacios esenciales. Michael asintió. Dormitorio, baño, cocina básica, sala de estar. Me tomaré una semana libre en el trabajo. Diles que es una emergencia familiar. Es una emergencia familiar, respondió Michael. A la mañana siguiente, Elizabeth parecía más fuerte e insistió en preparar el desayuno a pesar de las protestas de los demás. Mientras daba la vuelta a las tortitas con destreza, mencionó casualmente su lista de cosas que hacer antes de morir. He estado pensando en las cosas que siempre he querido hacer, dijo. Deslizó una tortita dorada en el plato de James, nada extravagante. Ver una lluvia de meteoritos, plantar un jardín que florezca después de mi muerte, ver a mis hijos felices y establecidos. Mamá, comenzó Michael, pero ella lo interrumpió con un movimiento de la espátula. No quiero caras tristes en mi mesa, solo es sentido común. Se volvió hacia la cocina. Y me gustaría pasar algún tiempo en las montañas antes de que los tratamientos lo hagan imposible. Una excursión de un día estaría bien. Los hermanos intercambiaron miradas alarmadas. Quizás dentro de unas semanas, respondió James evasivamente. Cuando te sientas con más fuerzas, Elizabeth le lanzó una mirada que decía que se había dado cuenta de la evasiva, pero que no insistiría. Por supuesto, ahora, comed antes de que se enfríe. Después del desayuno, mientras Elizabeth descansaba, James llamó a sus contactos en la construcción, pidiendo favores y organizando la entrega de materiales para la cabaña. Michael se puso en contacto con sus clientes, posponiendo los plazos y explicando la situación. Al mediodía habían revisado todo su plan. Los hermanos se turnarían cada día. Uno se quedaría con Elizabeth mientras el otro trabajaba en la cabaña con el creciente equipo de voluntarios que Ray había reunido. Ella mencionó que quería ver las montañas, dijo Michael con preocupación mientras se preparaban para salir. ¿Y si decide ir a explorar por su cuenta? James lo consideró. Tendremos que llevarla a algún lugar cercano. Satisfacer ese deseo mientras terminamos la cabaña. Quizás al monte Grandfather, sugirió Michael. Las vistas son espectaculares, pero es accesible. Ella podría hacerlo incluso en sus días más débiles. Miraron hacia la cabaña, donde Elizabeth estaba en la ventana de la cocina, regando su pequeña colección de plantas. La determinación era evidente en cada uno de sus cuidadosos movimientos. El martilleo resonaba en el valle, mientras James fijaba los últimos marcos de las nuevas ventanas. Lo que había comenzado como una operación de 2 personas se había transformado en algo completamente diferente. Hoy 7 personas trabajaban en diversos aspectos de la restauración de la cabaña, sin pedir ningún pago.
Ray Hoskins enseñaba a dos jóvenes las técnicas adecuadas para reparar la chimenea. Y M.T.T. Walker cableó meticulosamente las paredes recién enmarcadas para la electricidad, planificando un sistema generador que más tarde se conectaría a paneles solares. Lannon Walker y su hermana Meredith clasificaban cajas de accesorios y muebles donados en el patio. James, ven a ver esto, llamó Susan Chen, una enfermera jubilada que se había unido a su esfuerzo después de oír hablar de Elizabeth por Luan. Ella estaba de pie en lo que se convertiría en la sala de estar, sosteniendo algo grande, envuelto en una sábana descolorida. James caminó con cuidado alrededor de los paneles de yeso recién colocados para llegar hasta ella. Susan retiró la cubierta para revelar una colcha hecha a mano de una complejidad impresionante. Intrincados patrones de azul, verde y morado formaban un paisaje montañoso bajo un cielo estrellado. El círculo de acolchado la hizo, explicó. 12 de nosotras trabajamos todas las tardes de esta semana. James pasó sus dedos callosos por las delicadas costuras. Es preciosa. Es para la cama de tu madre, dijo Susan. Luan mencionó que le encantan los azules de montaña y los verdes del bosque. James tragó saliva. Gracias, le encantará. Afuera, Michael regresó del pueblo con 3 voluntarios más el pastor Dave, de la pequeña iglesia metodista del pueblo, que nunca había conocido a Elizabeth, pero había oído que ella lo quería mucho. Pensé en afinar ese viejo piano que encontramos en el sótano del salón comunitario, explicó, señalando con la cabeza el piano vertical que se descargaba con cuidado de su camioneta. Todos los hogares necesitan música. Michael observaba con asombro. ¿Cómo has conseguido subir eso por la carretera de la montaña? El pastor sonrió. Fe y un buen sistema de suspensión. A media tarde, la transformación era notable. Las ventanas brillaban bajo la luz del sol. El porche recién reforzado se extendía por toda la parte delantera de la cabaña, con una terraza más pequeña que se prolongaba desde el dormitorio trasero, perfectamente situada para ver el amanecer. Las paredes interiores estaban listas para pintar y los suelos para acabar. Tenemos que hablar de la fontanería, dijo Ray durante la pausa para comer, mientras se extendía los planos sobre una mesa improvisada. AMTT y yo hemos ideado un sistema para extraer agua del manantial que hay sobre la propiedad, alimentado por gravedad y con filtración. James estudió los diagramas. Es un trabajo de nivel profesional. Bueno, el yerno de MTT es fontanero titulado en Asheville, explicó Ray. Él ha dibujado estos planos. Vendrá el sábado para ayudar con la instalación. No podemos pagar todo esto, dijo Michael en voz baja. El rostro curtido de Ray se arrugó en una sonrisa. Nadie te pide que lo hagas. Lance se acercó con una carpeta en la mano. He recibido donaciones de la ferretería. Jenkins Lumber va a enviar materiales. Ah, y la señora Avenatti, de la biblioteca. Cuando se enteró de que era para Elizabeth, organizó una recogida de muebles. ¿Por qué?, preguntó James, genuinamente desconcertado. La mayoría de estas personas ni siquiera conocían a nuestra madre. Luane le dio una palmadita en el brazo. Tu madre ha trabajado en la biblioteca municipal durante 25 años, hijo. Ha ayudado a innumerables niños a encontrar los libros adecuados. Se ha sentado con ancianos solitarios y nunca ha rechazado a nadie que necesitara ayuda. La gente recuerda la amabilidad de aquella tarde, cuando los voluntarios se marcharon con la promesa de volver. Michael descubrió a un pequeño grupo de mujeres mayores explorando los terrenos que rodeaban la cabaña. Somos del club de jardinería, explicó una mujer de cabello plateado que se presentó como Dorothy. Estaban buscando plantas medicinales y autóctonas. Michael les mostró el diario del Dr. Miller y les explicó su deseo de recrear algo similar a lo que una vez había crecido allí. Oh, recuerdo el jardín de Thomas, dijo Dorothy con los ojos brillantes. Solía llevar a mi hija a verlo por su asma. Él le preparaba un té con hierbas locales que funcionaba mejor que su receta. Las mujeres recorrieron la propiedad, identificando los lugares soleados para las hierbas medicinales y las zonas más sombreadas para las plantas del bosque. Hicieron listas, prometieron plántulas y programaron un día para plantar. Más tarde, Michael encontró a James sentado solo en la nueva terraza trasera, mirando la colcha extendida sobre su regazo. ¿Sabías que mamá tenía este tipo de impacto?, preguntó Michael, sentándose junto a su hermano. James negó con la cabeza. Sabía que era muy querida, pero esto, señaló la cabaña, ahora rebosante de posibilidades. Esto no es caridad,
Estas personas se preocupan de verdad por ella. Es como ese efecto dominó del que mamá siempre hablaba, dijo Michael en voz baja. Un acto de bondad que se extiende hacia afuera. Hace nuestro trabajo más fácil, reconoció James. Pero también más importante, este lugar tiene que ser perfecto para ella ahora. No perfecto, corrigió Michael. Solo lleno de amor, como ella siempre hizo con nuestro hogar. Al caer la tarde sobre el valle, los hermanos doblaron con cuidado la colcha, un símbolo tangible del apoyo de la comunidad y de la creciente red de personas comprometidas con la creación de un espacio de curación para una mujer a la que muchos consideraban familia, aunque no fuera de sangre. Michael se inclinó sobre la mesa del comedor de su apartamento, con lápices de colores esparcidos por las revisiones de los planos. Llevaba horas rediseñando la distribución del cuarto de baño, tratando de adaptarse a los inesperados problemas de fontanería que Ray y MTT habían descubierto. Los planos originales habían asumido unas dimensiones estándar, pero los cimientos irregulares de piedra de la cabaña exigían soluciones creativas. Su teléfono vibró con un mensaje de James. Mamá, dormida, viene con pizza. Actualización. 20 minutos más tarde, su hermano llegó, con aspecto agotado, pero llevando pizza y una carpeta con impresiones. Los suministros de fontanería han llegado, informó James, mientras repartía lonchas de pepperoni en los platos. Pero la base de la ducha no cabe en el espacio que le hemos asignado. Michael asintió con la cabeza y señaló sus planos revisados, que ya lo reflejaban. Si desplazamos el tocador 2 hacia el este y utilizamos una base de ducha a medida, podemos hacerlo funcionar. A medida significa caro, advirtió James. En realidad, no. Michael sacó otro boceto. El yerno de AMTT conoce a un fabricante que puede verter una base de hormigón por menos de la mitad del coste de la prefabricada y que encajará perfectamente. Los hermanos comieron mientras revisaban las fotos del progreso en la tableta de James. 6 semanas después del inicio del proyecto, la transformación de la cabaña era notable. El nuevo techo brillaba bajo la luz del sol, las ventanas reflejaban el bosque circundante. En el interior se había completado el armazón, se había instalado la electricidad y se habían colocado las tuberías. Ray dice, estamos a mitad de camino. James lo anotó, pasando a una foto de la chimenea recién reconstruida. Si mantenemos el ritmo, estaremos listos en otras 6 semanas. Michael hojeó sus notas. Los acabados interiores llevarán tiempo. Quiero ser meticuloso con la habitación de mamá, especialmente en eso. James sacó varias muestras de pintura de su carpeta. Encontré estas en el cajón de la cómoda de mamá cuando la ayudaba a organizar los medicamentos, sus colores preferidos. Michael examinó las muestras de azul verdoso y asintió. Perfectas para el dormitorio. Podríamos usar este tono más claro para la sala de estar principal. Continuaron planificando hasta altas horas de la noche, equilibrando las restricciones presupuestarias con su deseo de crear algo especial. Cada decisión requería un compromiso. Madera de ingeniería en lugar de tablones macizos, armarios estándar con puertas personalizadas, gastos estratégicos en elementos clave como la chimenea de piedra y la puerta de entrada hecha a mano. ¿Cuánto tenemos en el fondo de contingencia?, preguntó Michael, sumando cifras en su calculadora. James grimaced. Casi nada. Las reparaciones de los cimientos costaron más de lo previsto. Vendí esa obra por encargo a la galería de Asheville, dijo Michael. Son otros 4,000, y los lunes he estado haciendo trabajos extra, añadió James. Es justo, pero lo conseguiremos. Al día siguiente visitaron a Elizabeth entre sus tratamientos. Su estado se había estabilizado temporalmente, sin mejorar, pero sin deteriorarse tan rápidamente como los médicos habían temido inicialmente. La encontraron en el jardín detrás de su cabaña, sentada en un banco rodeada de flores de finales de verano. Esta semana tengo más energía, les dijo, mientras sus delgados dedos cortaban las flores marchitas. El doctor Marshall dice que puede ser una estabilización temporal, pero me conformo con eso. Michael se arrodilló a su lado para ayudarla con la jardinería. ¿Has pensado más en esa excursión de un día a las montañas? Los ojos de Elizabeth se iluminaron. Me encantaría. Quizás el próximo fin de semana, cuando empiecen a aparecer los colores del otoño. Queda dicho.
confirmó James, intercambiando una mirada significativa con su hermano. Tendrían que acelerar el trabajo en el exterior de la cabaña para asegurarse de que no fuera visible desde los principales miradores a los que llevarían a su madre. Después de cenar, mientras Elizabeth descansaba, los hermanos discutieron su plan en voz baja en el porche. La llevaremos al mirador, sugirió James. Está en la cresta opuesta a la cabaña, así que no verá nuestro trabajo, pero podrá disfrutar de las vistas de las montañas que tanto le gustan. Michael asintió, sacando un mapa en su teléfono, y podemos hacer que el equipo de Ray se centre en terminar la pintura exterior y el paisajismo por si quiere explorar más a fondo. El fin de semana siguiente se vivió una actividad frenética en la cabaña. Un equipo de voluntarios pintó el exterior con un tono cálido de cedro que se mezclaba de forma natural con el bosque circundante. Otros plantaron arbustos autóctonos a lo largo del camino de acceso para ocultar la estructura de la vista casual. En el interior, el progreso continuó en múltiples frentes. La chimenea de piedra estaba casi terminada con una repisa antigua, recuperada de una casa histórica que se estaba demoliendo en la ciudad. El suelo de madera noble esperaba apilado, aclimatándose al ambiente de la cabaña antes de su instalación. James trabajó junto a un ebanista, instalando la cocina a medida que el sobrino de Luan había construido a precio de coste. Michael y Susan colocaron los muebles donados en el claro, evaluando la idoneidad de cada pieza. Todo está encajando, observó Ray durante el descanso del mediodía, contemplando la cabaña que ahora se parecía realmente a un hogar. A tu madre le encantará este lugar. Esa noche, los hermanos revisaron sus progresos con respecto al plan maestro. Aunque seguían existiendo retos, el sueño imposible se había transformado en una realidad alcanzable. La cabaña que antes parecía una ruina sin remedio estaba ahora lista para el pequeño sobre de papel sobre la mesa de madera, donde se unió a docenas de otros dispuestos en filas ordenadas. Cada uno estaba etiquetado con su precisa caligrafía. Echinacia Yaro Sauco Valerian Shamir. Dorothy, del club de jardinería, había entregado esa mañana las semillas tradicionales junto con notas escritas a mano sobre las condiciones de cultivo de cada variedad. Han pertenecido a mi familia durante generaciones, le había dicho, acariciando la pila de sobres. Algunas llegaron de Escocia con mi bisabuela en 1889. Ahora se han adaptado al clima de nuestra montaña, bajo la sombra moteada de un toldo de lona. Michael esbozó el diseño del jardín curativo de Elizabeth. Había pasado horas estudiando el diario de Miller, cotejando las observaciones del médico con textos modernos sobre fitoterapia y consultando con el club de jardinería de Dorothy. El resultado fue un ambicioso plan que rodeaba la cabaña con círculos concéntricos de plantas organizadas por finalidad y temporada de cultivo. Parece complicado, observó James, haciendo una pausa en su trabajo de instalación de canalones. En realidad es bastante lógico, respondió Michael, sin levantar la vista de su dibujo. Las hierbas culinarias más cercanas a la cocina. Las hierbas para infusiones junto al porche trasero, donde mamá puede recolectarlas fácilmente. Las plantas medicinales en los anillos exteriores. Todo dispuesto para florecer sucesivamente desde principios de primavera hasta finales de otoño. James estudió el diseño. Estás poniendo mucho esfuerzo en algo que ni siquiera será visible cuando le regalemos la cabaña. Todavía no habrá nada creciendo. Michael finalmente levantó la vista, con expresión seria. No se trata solo de la revelación, James. Se trata de darle a mamá una razón para ilusionarse. Temporadas de crecimiento que esperar. Elder Miller entendía que la curación no consiste solo en tratar los síntomas. Se trata de cuidar. James apretó el hombro de su hermano en silencio, en señal de comprensión, antes de volver a su tarea. A media tarde, los miembros del club de jardinería llegaron sin mascarillas, trayendo trasplantes de sus propios jardines junto con tierra abonada, mantillo y etiquetas para plantas hechas a mano. Bajo la supervisión de Dorothy, marcaron los caminos con estacas y cuerdas, siguiendo el diseño de Michael. Tu madre siempre admiraba mi jardín de hierbas cuando visitaba la biblioteca, dijo Eleyanena, una profesora de inglés jubilada. Me hablaba de los remedios de su abuela, que procedían del viejo continente. Esto parece adecuado. Los voluntarios trabajaron durante todo el día, cavando parterres, abonando la tierra y plantando plantas perennes más resistentes
que pudieran echar raíces antes del invierno, donde finalmente se plantarían las plantas de primavera. Colocaron marcadores con alegres dibujos de cada planta futura. Al acercarse el atardecer, Michael se tomó un momento para apreciar su progreso. Aunque la mayor parte del jardín solo existía en forma de parterres esbozados y estacas etiquetadas, la estructura era clara, un espacio curativo diseñado para nutrir tanto el cuerpo como el espíritu. Ray se unió a él, limpiándose la tierra de las manos. Me recuerda al jardín del Dr. Miller en su época dorada. ¿Alguna vez probaste sus remedios?, preguntó Michael. Claro que sí. Ya entonces tenía una artritis terrible, lesiones por talar árboles. Ray flexionó los dedos de forma demostrativa. Su té de corteza de sauce y reina de los prados funcionaba mejor que las pastillas que me daban en el hospital de veteranos. Encontré su receta en el diario. Michael dijo, las cultivaremos para ti. Dentro de la cabaña, James trabajaba con Empty para instalar los accesorios de baño especialmente diseñados. La ducha ahora tenía un banco de piedra y barandillas integrados. Se trataba de adaptaciones para la movilidad cada vez más reducida de Elizabeth, que se habían integrado a la perfección en el diseño rústico. ¿Cómo le van a tu madre las excursiones a la montaña?, preguntó MTT mientras apretaba una tubería. Le encantan, respondió James. La llevamos a Lookout Ridge el fin de semana pasado. Tenía más energía que en meses. La naturaleza es su propia medicina, observó Emmett. Esa noche, después de que los voluntarios se marcharan, Michael se sentó en el porche trasero con el diario del Dr. Miller y una taza de té. Las parcelas del jardín se extendían ante él, en su mayoría tierra desnuda, pero rica en potencial. Había colocado el columpio del porche para tener la máxima vista tanto del jardín como del horizonte oriental, donde salía el sol. James se unió a él y le entregó una pequeña caja de madera. ¿Qué es esto?, preguntó Michael. Lo encontré en esa venta de objetos usados en Burnsville, explicó James. La propietaria dijo que pertenecían a su abuela, conocida por sus jardines curativos. Michael abrió la caja y encontró docenas de paquetes de semillas. Las etiquetas escritas a mano estaban descoloridas, pero legibles. Muchas coincidían con las variedades mencionadas en el diario de Miller. Son de la década de 1950, continuó James. La mujer dijo que estaban bien secas y almacenadas, por lo que muchas aún podrían ser viables. Michael examinó cuidadosamente los paquetes. Mamá solía hablar de las flores nocturnas de su abuela, que atraían polillas tan grandes como pájaros. Creo que estas son de la misma variedad. Miró a su hermano. Le encantará verlas crecer. Eso es lo que pensé. James dijo que este lugar debería darle motivos para esperar con ilusión cada nuevo día. Se sentaron en un cómodo silencio mientras la oscuridad se apoderaba de la montaña. Los parterres vacíos del jardín guardaban la promesa de futuras flores. La ventana se rompió con un estruendo espectacular. Los fragmentos de cristal salpicaron el suelo de madera recién acabado. James y Michael se quedaron paralizados a ambos lados del marco. La pesada cómoda de roble que habían estado maniobrando ahora se inclinaba torpemente entre ellos. Te dije que no cabría sin quitar primero el marco, dijo James, con la voz tensa por el cansancio y la frustración. Y yo te dije que podíamos inclinarla. Michael replicó, dejando caer su extremo de la cómoda con un golpe sordo que resonó en toda la cabaña. Pero tú nunca escuchas, ¿verdad? Siempre crees que tú sabes más. Los hermanos llevaban semanas trabajando 16 horas al día, compaginando la restauración de la cabaña con la creciente necesidad de cuidados de su madre. El estado de Elizabeth había empeorado, lo que requería ajustes diarios en la medicación y visitas más frecuentes al hospital. La tensión empezaba a notarse. No tenemos tiempo para esto, gruñó James, dirigiéndose hacia la caja de herramientas. La cita de mamá es dentro de 3 horas y todavía tenemos que terminar el dormitorio y limpiar este desastre. Quizás tendríamos más tiempo si no hubieras insistido en reconstruir toda la pared norte, replicó Michael con cuidado, sorteando los fragmentos de cristal. El marco original estaba bien, muy bien. Había daños por agua en todos los montantes. Una buena tormenta invernal y esa pared se habría derrumbado por completo. James golpeó con el martillo la mesa de trabajo. Esto no es uno de tus proyectos artísticos, Michael. Se trata de la integridad estructural, y tampoco es uno de tus contratos de construcción en serie, dijo Michael, alzando la voz. Se supone que esto debe ser especial, significativo. Cada detalle importa.
Lo que importa es terminarlo a tiempo para que mamá pueda disfrutarlo. La discusión se intensificó. Semanas de estrés y agotamiento estallaron entre ellos. Habían comenzado el proyecto como un equipo unido, pero cada vez estaban más en desacuerdo sobre el enfoque, el calendario y las prioridades. Todos esos toques personalizados que sigues añadiendo están arruinando nuestro presupuesto y nuestro calendario, acusó James, señalando las molduras talladas a mano que Michael había insistido en poner en la puerta del dormitorio. Y tus constantes atajos están haciendo que este lugar parezca cualquier otra cabaña de alquiler para vacaciones, replicó Michael. Mamá se merece algo mejor que accesorios de calidad mediocre y un diseño genérico. Se merece estar aquí. James se detuvo de repente, y la realidad tácita se cernió pesadamente entre ellos. Se sumieron en un tenso silencio, solo roto por el sonido de la camioneta de Ray aparcando fuera. El anciano entró inmediatamente, percibiendo el ambiente. ¿Qué ha pasado?, preguntó, mirando la ventana rota. Diferencias de opinión, murmuró James, cogiendo una escoba para barrer los cristales. Ray observó la escena y luego asintió con la cabeza hacia la puerta. Michael, ¿me ayudas a descargar algunos suministros? Afuera, en el fresco aire otoñal, Michael ayudó a Ray a descargar la madera de la camioneta. Están bajo mucha presión, observó Ray sin preámbulos. Michael suspiró, y parte de su enojo se desvaneció. James no entiende que este lugar debe ser especial. No es solo un refugio. Está destinado a ser un lugar de sanación. Cada detalle importa. ¿Y crees que James no lo ve? Está tan centrado en terminarlo que no entiende por qué lo estamos haciendo. Ray se apoyó en la camioneta, sopesando cuidadosamente sus palabras. Sabes, cuando mi esposa estaba enferma, le construí una terraza acristalada. Tenía la visión de ella sentada allí, rodeada de sus plantas, fortaleciéndose con la luz. Michael detuvo su trabajo. Escucha, pasé mucho tiempo haciendo que fuera perfecta. Cristales especiales para filtrar los rayos UV, bancos de cedro a medida, un elaborado sistema de riego. Ray sonrió con tristeza. Cuando terminé, Sarah estaba demasiado débil para disfrutarla. Solo pasó 3 tardes allí antes de fallecer. Dentro, James había limpiado los cristales y estaba midiendo la ventana para sustituirla. Su enfado había dado paso a un sentimiento de vacío. A este ritmo, nunca hermano se sentía como otro fracaso más en una lista cada vez más larga. La puerta se abrió y Michael entró con expresión apagada. Sin decir nada, cogió su extremo de la cómoda. Si quitamos las patas, debería pasar por el marco, dijo en voz baja. James asintió y dejó la cinta métrica. Juntos, inclinaron la cómoda y quitaron las ornamentadas patas de madera. Esta vez, la pieza se deslizó suavemente por la puerta hasta el dormitorio de Elizabeth. He insistido demasiado en los elementos de diseño, admitió Michael mientras colocaban la cómoda contra la pared. Y yo me he centrado demasiado en el calendario a expensas de los detalles, reconoció James. Los dos solo intentamos hacer lo correcto por mamá. Michael pasó la mano por la superficie pulida de la cómoda. Ella mencionó que era como los muebles de la abuela cuando lo encontramos en la tienda de antigüedades. Es perfecto para ella. James asintió. Vale la pena la ventana rota. Trabajaron codo con codo, restaurando el marco de la ventana con movimientos que adquirieron un ritmo familiar. Afuera, Ray y AMTT intercambiaron miradas cómplices mientras los sonidos de las discusiones fraternas daban paso a la resolución colaborativa de problemas. ¿Crees que estarán bien?, preguntó AMTT. Ray asintió con la cabeza, observando a los hermanos a través de la puerta mientras medían 2 veces y cortaban una. Recuerdan lo que importa. Eso es lo que cuenta al final. Elizabeth Thornton había criado a 2 niños sola, desarrollando una intuición maternal que persistió incluso cuando esos niños se convirtieron en hombres. Algo estaba pasando con sus hijos, ausencias inexplicables, llamadas telefónicas en voz baja que cesaban cuando ella entraba en la habitación, el cansancio perpetuo grabado en sus rostros. Al principio, había atribuido su comportamiento al dolor por su diagnóstico, pero últimamente sospechaba que había algo más. ¿Otra reunión del club de jardinería?, preguntó con suavidad mientras James se preparaba para marcharse después de la comida del domingo. Esta sería su tercera reunión del club de jardinería en 2 semanas. Un hobby poco probable para su hijo, tan práctico y con mentalidad constructiva. Sí, respondió James titubeando.
Estamos construyendo pajareras para el parque comunitario. Elizabeth asintió, sin creerle ni por un momento. Después de que él se marchara, se retiró a su pequeña oficina en casa y abrió el cajón inferior del escritorio. Durante un día en el que se sentía especialmente lúcida la semana pasada, había esbozado un mapa sencillo basándose en fragmentos de conversaciones que había oído, recibos de gasolina que había dejado Michael en el coche y un vistazo a las indicaciones del teléfono de James. El mapa dibujado a mano no era detallado, solo una indicación aproximada de una ubicación en las montañas, cerca de Cooper's Ridge. Había estado demasiado débil para investigar por su cuenta, pero hoy se sentía más fuerte que en semanas. Marshall le había advertido que estos días buenos eran mesetas temporales en su declive, que debía atesorarlos en lugar de darlos por sentado. Elizabeth tomó una decisión. Llamó a su vecina, la señora Peterson, que llegó 15 minutos más tarde en su sensato sedán azul. ¿Estás segura de esto, Elizabeth?, preguntó la señora Peterson mientras subían por las carreteras de montaña. James y Michael se preocuparán si llaman y no estás en casa. Me se están ocultando algo, respondió Elizabeth, observando cómo los puntos de referencia familiares daban paso a un terreno menos transitado. Una madre no sabe nada malo. Son buenos chicos, pero hay algo que no quieren que descubra. Siguiendo el rudimentario mapa, finalmente giraron hacia un camino de tierra lleno de baches que el sedán de la señora Peterson recorrió con renuente cooperación. Al doblar una curva, Elizabeth vio varios vehículos aparcados en un claro, incluida la camioneta de James. «Para aquí», le indicó. «Me gustaría acercarme en silencio». La señora Peterson esperó en el coche mientras Elizabeth seguía un sendero muy transitado a través del bosque. Los sonidos de martilleos y voces la guiaron hasta que salió al borde de un claro y se quedó paralizada por la sorpresa. Ante ella se alzaba una cabaña de madera bellamente restaurada, con su revestimiento de cedro fresco, brillando con un tono ámbar a la luz de la tarde. Un porche cubierto rodeaba la parte delantera, con mecedoras colocadas en ángulo para captar la vista de la montaña. Las jardineras esperaban las flores de primavera y el humo salía invitadoramente de una chimenea de piedra. El claro había sido cuidadosamente ajardinado con plantas autóctonas, senderos de piedra y lo que parecían ser parterres recién preparados. Más impactante que la cabaña en sí eran las personas que se afanaban a su alrededor. Elizabeth reconoció a muchos de ellos, usuarios de la biblioteca, vecinos, miembros de su iglesia, y en el centro de la actividad estaban sus hijos, James, dirigiendo los trabajos de techado de una pequeña dependencia, mientras Michael pintaba cuidadosamente la puerta principal de un azul intenso y familiar, el mismo tono de la casa de su infancia. Elizabeth se llevó la mano a la boca y las lágrimas le nublaron la vista. Uno de los voluntarios la vio y dio un codazo a James, que se volvió y se quedó completamente inmóvil. Todo el lugar de trabajo se quedó en silencio poco a poco, mientras todas las miradas se volvían hacia ella. «Mamá», dijo Michael con voz quebrada mientras dejaba la brocha y cruzaba el claro. «No debías venir. Queríamos darte una sorpresa cuando estuviera terminado». «¿Qué es esto?», preguntó Elizabeth, aunque la respuesta se estaba volviendo evidente. James se unió a ellos, limpiándose las manos nerviosamente en los vaqueros. «Es para ti, mamá. Encontramos esta cabaña abandonada y pensamos, queríamos regalarte tu casa en la montaña». Una oleada de emoción invadió a Elizabeth. El amor y la gratitud se mezclaron con el reconocimiento agridulce de lo que representaba ese regalo. Sus hijos entendían que quizá no le quedaran muchas temporadas por delante. Le estaban regalando el sueño que había pospuesto durante toda su infancia. «¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en esto?», preguntó, dejando que Michael la guiara hacia la cabaña. «Casi 3 meses», admitió James. «Obviamente tuvimos ayuda». Al acercarse, Elizabeth reconoció a Dorothy, del club de jardinería, que sonrió tímidamente. «Puede que haya mentido sobre esos catálogos de semillas que estábamos revisando. Todos queríamos ayudar», añadió Ray, a quien Elizabeth conocía del grupo de lectura para personas mayores de la biblioteca. «Tus hijos han empezado algo especial aquí». El interior de la cabaña superaba todo lo que Elizabeth podía haber imaginado. Rústico pero cómodo, con detalles cuidados en todas partes. Un asiento junto a la ventana situado para recibir la luz de la mañana. Estanterías empotradas en las paredes. Una cocina diseñada para alguien a quien le encanta hornear. En el dormitorio encontró una colcha que reconoció de la feria anual de artesanía del pueblo,
extendida sobre una cama que le recordaba a la de su abuela. Queríamos que estuviera perfecto antes de enseñártelo, explicó Michael. La decepción era evidente en su voz. Aún queda mucho por terminar, dijo Elizabeth volviéndose hacia sus hijos. Estos hombres que una vez fueron seres diminutos, los acunó contra su corazón. Ya es perfecto, dijo simplemente, abriendo los brazos para abrazarlos a ambos, porque vosotros estáis en cada centímetro. Los tres se quedaron juntos bajo la luz oblicua de la tarde, rodeados por la cabaña, un testimonio tangible del amor. El sobre permanecía sin abrir sobre la mesa de la cocina de Michael, con el logotipo del hospital destacado en una esquina. Sabía lo que contenía. Otra factura, otro recordatorio de los crecientes costes de los tratamientos de Elizabeth. Con dedos temblorosos, finalmente lo abrió y desplegó el extracto con el desglose clínico de la lucha de su madre por la vida. La cifra que aparecía al final le dejó sin aliento. El seguro había cubierto una parte, pero la póliza de su madre tenía lagunas que dejaban costes sustanciales a cargo de la familia. Incluso con el plan de pago que habían acordado, las obligaciones mensuales eran agobiantes. Su teléfono vibró con un mensaje de James. Reunión con el contratista en la cabaña por problemas con el sistema séptico. Michael cogió su chaqueta y la factura y se dirigió a su coche. Las hojas otoñales que ayer le habían parecido tan bonitas, ahora se difuminaban en una mancha de color mientras conducía por las carreteras de montaña. Su mente estaba ocupada con cálculos. En la cabaña, encontró a James discutiendo acaloradamente con un hombre vestido con un mono embarrado. Las regulaciones estatales cambiaron el año pasado. El contratista del sistema séptico explicaba: el diseño de su sistema no cumple con los nuevos requisitos de proximidad a la fuente de agua. Tendremos que reubicar todo el campo y actualizarlo a un tipo de sistema diferente. ¿Qué significa eso para el presupuesto?, preguntó Michael, uniéndose a ellos. La expresión del contratista era de disculpa, unos 11,000 más que el original. Después de que se marchara, los hermanos se retiraron al porche. La factura y el presupuesto del sistema séptico yacían uno al lado del otro en la barandilla entre ellos. No lo tenemos, dijo James con rotundidad. Entre las facturas médicas de mamá y lo que ya hemos gastado aquí, estamos sin blanca. Michael se apoyó en el poste, observando cómo la luz de la tarde se filtraba a través de los árboles, cada vez más desnudos. Podríamos pedir un préstamo. Ya estamos endeudados con el préstamo para la construcción de la reparación de los cimientos, le recordó James. Y las tarjetas de crédito están al límite por las mejoras eléctricas. ¿Y si vendemos algunos activos? Mi coche, quizá. James negó con la cabeza. Lo necesitas contra mi plan de pensiones. Los hermanos se quedaron en silencio. El peso de la realidad financiera se cernía sobre ellos. Elizabeth llevaba 2 semanas alojándose a tiempo parcial en la cabaña, y su alegría por el refugio en la montaña era evidente a pesar de que aún no estaba terminada. El sistema séptico era fundamental. Sin él, la cabaña no sería habitable durante el invierno, cuando las soluciones portátiles resultaban poco prácticas. Quizá tengamos que decirle a mamá que no podemos terminarla, sugirió finalmente James. Las palabras le resultaban claramente dolorosas. Ya le encanta, aunque esté incompleta. Tiene que haber otra manera, insistió Michael, aunque su habitual optimismo sonaba hueco incluso para sus propios oídos. El crujir de los neumáticos sobre la grava interrumpió su conversación. Apareció la camioneta de Luan, seguida de varios otros vehículos del pueblo. «Espero que no estemos interrumpiendo», gritó, saliendo con un plato tapado. «Pensé que ustedes, chicos, y Elizabeth podrían disfrutar de una comida caliente mientras trabajan». Llegaron más vecinos, cada uno con comida, herramientas o materiales. Dorothy, del club de jardinería, se dirigió directamente a Elizabeth, que estaba sentada envuelta en una colcha en el columpio del porche trasero. Ray y AMT hablaron sobre las tapas de chimenea que habían traído. El ambiente era festivo, una atmósfera de construcción de granero que levantó momentáneamente el ánimo de los hermanos a pesar de sus preocupaciones económicas. Mientras continuaba la reunión improvisada, el pastor Dave se acercó a los hermanos. ¿Podría hablar con ustedes? Los llevó a un lugar tranquilo cerca de la arboleda. El consejo de la iglesia se reunió anoche. Hemos estado siguiendo su proyecto y hemos decidido convertirlo en nuestra iniciativa comunitaria del mes. Sacó un cheque de su bolsillo. No es mucho,
pero quizá les ayude con parte del trabajo que queda por hacer. Los hermanos miraron el cheque a nombre de Thor y Cabin Project. Pastor, no podemos aceptarlo, comenzó James. No es caridad, interrumpió el pastor Dave con firmeza. Es comunidad. Elizabeth ha sido nuestra bibliotecaria, profesora de catequesis y repostera de emergencia para los eventos del pueblo durante décadas. Devolvámosle el favor. Antes de que pudieran responder, Susan Chen se unió a ellos. Con un folleto brillante en la mano, la Junta Auxiliar del hospital aprobó esta recaudación de fondos para el próximo fin de semana, una cena benéfica y una subasta silenciosa para Elizabeth. El folleto mostraba una foto de Elizabeth en su biblioteca, rodeada de niños en el refugio de curación de la hora del cuento. Ayuda a construir un refugio en la montaña para nuestra querida bibliotecaria. Lea el titular. La esposa del alcalde se encarga de la publicidad, explicó Susan. Las entradas ya están a la venta. Las empresas locales están donando artículos para la subasta. Esa noche, después de que los visitantes se marcharan, los hermanos se sentaron con Elizabeth en el porche mientras el crepúsculo se cernía sobre el valle. Ella no había preguntado por las discusiones financieras, pero sus ojos observadores no se habían perdido nada. Sabéis, dijo con dulzura, cuando erais niños y pasábamos por momentos difíciles, siempre los superábamos juntos, los tres contra el mundo. Les tomó las manos. Hay cosas que no cambian. Michael cruzó la mirada con James por encima de la cabeza de su madre. La desesperación había dado paso a una nueva determinación. Puede que aún no tuvieran todas las respuestas, pero no estaban solos en este reto. Al igual que la cabaña, su solución se construiría con muchas manos, pieza a pieza. Michael miró fijamente el calendario colgado en la pared de la cocina recién terminada de la cabaña, con un círculo rojo marcado en el 15 de noviembre. A solo 10 días de distancia, recorrió con el dedo los cuadrados anteriores, cada uno de los cuales representaba días de trabajo, esperanza y ansiedad. James llamó. ¿Has visto el último informe de la doctora Marshall? Su hermano salió del baño donde había estado instalando barras de apoyo junto al inodoro. Las reformas incluían ahora numerosas características de accesibilidad, discretamente integradas en el diseño rústico. Puertas más anchas, entradas con una suave pendiente y barandillas estratégicamente colocadas. He hablado con ella esta mañana, respondió James, secándose las manos con una toalla. Los recuentos de mamá están bajando más rápido de lo esperado. El nuevo tratamiento no está funcionando. Los hermanos compartieron un momento de silencio cómplice. La doctora Marshall había sido clara durante su consulta privada de ayer. El estado de Elizabeth se estaba deteriorando rápidamente. Recomendó pasar de un tratamiento agresivo a cuidados paliativos en un plazo de 2 semanas. La cabaña tenía que estar totalmente habitable para entonces si Elizabeth quería disfrutar de algún tiempo allí. Tenemos que establecer prioridades, dijo Michael, sacando su lista de tareas principales, lo que es absolutamente esencial frente a lo que puede esperar. Se reunieron en la isla de la cocina y clasificaron sin piedad las tareas pendientes. La pintura exterior podía esperar hasta la primavera. El dormitorio de invitados podía quedar sin terminar. El camino decorativo de piedra se simplificaría. El sistema séptico no es negociable, señaló James, revisando el calendario del proyecto. El contratista dice que terminarán el viernes y el sistema de calefacción tiene que estar operativo. Michael añadió. Knights ya está por debajo de cero. La recaudación de fondos de la comunidad había sido un éxito notable, ya que se habían recaudado más de $28,000 mediante la venta de entradas, subastas y donaciones directas. La cobertura de los medios de comunicación locales había ampliado su red de apoyo más allá de la comunidad inmediata. Una empresa de materiales de construcción de Asheville había donado materiales. Un fabricante de muebles había contribuido con piezas personalizadas. Incluso el propietario anónimo de una empresa de alquiler de casas de vacaciones había enviado un cheque con una nota en la que mencionaba la amabilidad de Elizabeth con su hija en la biblioteca años atrás. Con los nuevos recursos financieros, se aceleraron los plazos. James había solicitado una excedencia formal de su empresa de construcción. Michael había pospuesto todos sus proyectos de diseño. Ambos hermanos trabajaban ahora desde el amanecer hasta bien pasada la medianoche, echando breves siestas en colchones hinchables en la sala principal. El equipo de voluntarios había aumentado y trabajaba por turnos
para garantizar que el progreso continuara las 24 horas del día. El club de jardinería de Dorothy había completado las plantaciones y el acolchado de otoño. EMTT y sus amigos electricistas habían terminado el cableado e instalado el sistema de respaldo del generador. El pastor Dave coordinaba una rotación de entregas de comida para mantener alimentados a los trabajadores. Elizabeth dividía su tiempo entre su casa de campo en la ciudad y la cabaña, cada vez más cómoda. Sin saber de la frenética carrera de su hijo contra su salud en declive, se deleitaba con cada nuevo espacio terminado, pasando horas en el rincón de lectura que Michael había diseñado para capturar la mejor luz natural a lo largo del día. «Nunca imaginé que tendría esto», les dijo una noche mientras estaban sentados junto a la chimenea, cuya fachada de piedra finalmente estaba terminada. «Mi propia casa en la montaña». No mencionó que sabía que su tiempo para disfrutarla era limitado. Ese conocimiento permanecía tácitamente entendido entre ellos. Al caer la noche, Elizabeth regresó a la ciudad con Susan para un tratamiento programado, dejando a los hermanos con su acelerado horario de trabajo. «Necesitamos más manos para el salpicadero de la cocina», señaló Michael, tachando elementos de su lista. «Y alguien que termine de teñir las escaleras del loft. Mañana vendrán 2 chicos de mi equipo», le aseguró James. «Y Ray traerá a su nieto, que es alicatador». Durante toda la noche trabajaron instalando herrajes para los armarios, colgando las últimas puertas interiores y terminando los trabajos de acabado. Hacia las 3 p.m., los voluntarios comenzaron a marcharse, prometiendo volver después de dormir unas horas. Al amanecer sobre las montañas, los hermanos se quedaron en la terraza trasera, agotados, pero decididos. «¿Te acuerdas de cuando encontramos este lugar?», preguntó Michael, señalando la estructura ahora rehabilitada. «Entonces parecía imposible, ¿verdad?». James asintió. «Algunos días todavía lo parece». Apareció un camión en la carretera de acceso. Era la entrega de propano para el sistema de calefacción de reserva, otro elemento crítico que podían tachar de la lista. «Ayer hablé con el hospicio», dijo James en voz baja mientras observaban al repartidor instalar el tanque. «Han aceptado prestar sus servicios aquí cuando llegue el momento. Dijeron que la cabaña cumple todos los requisitos para la atención domiciliaria». Michael tragó saliva. Era la primera vez que alguno de los dos reconocía explícitamente que la cabaña podría convertirse no solo en la casa de ensueño de su madre, sino en su última morada. «Estará cómoda aquí», logró decir. Rodeada de belleza y amor, James agarró a su hermano por el hombro. Y eso es lo que importa al final. El calendario de la pared, con su fecha límite marcada con un círculo, seguía cerniéndose sobre ellos. Pero algo había cambiado en su perspectiva. Ya no se trataba solo de una carrera para completar un proyecto de construcción. Era la creación de un espacio sagrado, un último regalo de paz para la mujer que lo había sacrificado todo por ellos. El helicóptero descendió hacia el pequeño helipuerto del hospital, con sus rotores cortando el aire cerca de la entrada, observando cómo el equipo médico salía con un distinguido hombre de cabello plateado que llevaba un maletín de cuero. Dra. Eleanor Chen, la oncóloga jefe del hospital, se apresuró a saludarlo. «Ramírez, bienvenido al Mountain Regional», dijo, estrechándole la mano. «Gracias por venir con tan poca antelación». El doctor Gabriel Ramírez, director de oncología experimental en Johns Hopkins, se había convertido en un aliado inesperado en el proceso de tratamiento de Elizabeth. Después de ver la cobertura de las noticias locales sobre la recaudación de fondos de la comunidad para el proyecto de la cabaña, se había puesto en contacto con el Dr. Marshall. Recordaba a Elizabeth de una conferencia de bibliotecarios médicos celebrada años atrás, en la que ella le había ayudado a investigar trastornos sanguíneos raros para su innovador estudio. Ahora había venido para evaluar personalmente su caso y determinar si reunía los requisitos para su protocolo de tratamiento experimental, un novedoso enfoque de inmunoterapia que estaba dando resultados prometedores en ensayos limitados. En una sala de conferencias, los hermanos se sentaron frente al Dr. Ramírez y al Dr. Ashall mientras revisaban el historial médico de Elizabeth. «Su leucemia tiene un perfil genético inusual», observó el Dr. Ramírez, estudiando los resultados del laboratorio. «Muy similar a los casos de nuestra cohorte de estudio actual, pero ya ha probado 2 protocolos estándar sin éxito», señaló el Dr. Marshall. «Y sus últimos recuentos son preocupantes». El Dr. Ramírez abrió su maletín y sacó una carpeta con la etiqueta Protocolo 307B
vía de respuesta alternativa avanzada para la LME. La colocó sobre la mesa entre ellos. Este es nuestro tratamiento experimental, explicó. Está mostrando una tasa de respuesta del 42% en pacientes que no han respondido a las terapias estándar. Es significativamente mejor que el 8% que solemos ver con la quimioterapia de rescate. ¿Cuáles son los efectos secundarios?, preguntó James, siempre práctico. En general, son menos graves que los de la quimioterapia estándar, respondió el Dr. Ramírez. Fatiga, cierta inmunosupresión, pero la mayoría de los pacientes mantienen una mejor calidad de vida. No hay pérdida de cabello, menos náuseas. Michael se inclinó hacia adelante. ¿Y la tasa de éxito? ¿Qué significa exactamente? En los pacientes que responden al tratamiento, observamos una estabilización de la enfermedad durante una media de 14 meses. Algunos pacientes siguen en remisión después de 2 años. Los hermanos intercambiaron miradas con una esperanza cautelosa que se reavivaba. Incluso un año de estabilidad sería muy valioso. Tiempo para que Elizabeth disfrutara de su casa en la montaña a lo largo de las estaciones. Hay una complicación, intervino el Dr. Marshall con delicadeza. El tratamiento requiere un seguimiento semanal y perfusiones quincenales durante los 3 primeros meses. Dada la ubicación de Elizabeth y la llegada del invierno, lo resolveremos, dijo James con firmeza. Si esto le da una oportunidad a mamá, haremos que funcione. Más tarde, se sentaron con Elizabeth en su habitación del hospital y le explicaron la inesperada oportunidad. Ella escuchó con atención y hizo preguntas precisas sobre la metodología de la investigación que impresionaron incluso al doctor Ramírez. Una vez bibliotecaria médica, siempre investigadora, sonrió débilmente. ¿Y la cabaña? ¿Cómo afectaría esto a nuestro tiempo allí? Tendríamos que coordinar tus tratamientos, explicó Michael, pero el doctor Ramírez cree que el entorno tranquilo y sin estrés podría complementar la terapia. Elizabeth asintió pensativa. ¿Cuándo empezaríamos? Si das tu consentimiento, podríamos empezar la semana que viene, dijo el doctor Ramírez. Ya he hablado con la junta del hospital sobre la creación de una sede satélite para nuestro ensayo aquí. Después de que los médicos se marcharan, Elizabeth miró por la ventana hacia las lejanas montañas. Parece que me están ofreciendo más tiempo, dijo en voz baja. Nunca esperé ese regalo. Los hermanos se quedaron hasta tarde discutiendo la logística. La cabaña necesitaría modificaciones adicionales, un área estéril para las visitas de atención domiciliaria, un mejor aislamiento contra el frío invernal para proteger el sistema inmunológico comprometido de Elizabeth, tal vez un elevador médico para los días en que las escaleras resultaran demasiado difíciles. De camino a casa se desviaron hacia la cabaña, llegando bien pasada la medianoche. Unos pocos voluntarios dedicados seguían trabajando, instalando los últimos electrodomésticos de la cocina a la luz de una lámpara. Tenemos que hablar con todos, anunció James. Reunió al pequeño grupo en el puerto y les explicó los nuevos avances, el tratamiento experimental, la posibilidad de prolongar el tiempo y los requisitos adicionales para la cabaña. Así que tenemos que acelerar aún más, concluyó Michael, y añadir algunas adaptaciones médicas que no habíamos previsto. Ray fue el primero en responder. Mi sobrino es contratista de instalaciones médicas. Puede ayudar con los requisitos de la sala estéril. MTT asintió. Conozco a un tipo que tiene un negocio de quitanieves. Podemos mantener despejada la carretera de acceso para las citas, independientemente del tiempo que haga. Mientras hablaban hasta bien entrada la noche, el plan revisado fue tomando forma. Michael se escabulló al dormitorio de Elizabeth. El espacio estaba casi terminado. Sus libros favoritos estaban ordenados en las estanterías. Las fotos familiares estaban expuestas en la mesita de noche. La colcha hecha a mano cubría la cama. Colocó el protocolo de tratamiento del Dr. Emir sobre la almohada. Un símbolo de esperanza inesperada. Una promesa de que esta habitación podría ser testigo no solo de los últimos días, sino de temporadas de vida. Afuera, los primeros copos de nieve del invierno comenzaron a caer, cubriendo el techo recién terminado con un delicado manto blanco. La montaña se preparaba para su letargo estacional, pero dentro de la cabaña, los planes para la primavera ya estaban echando raíces. La luz de la mañana se filtraba a través de las nuevas cortinas, proyectando un cálido resplandor sobre los pulidos suelos de pino. Michael se paró en el centro de la sala principal
y giró lentamente para contemplar el espacio terminado. Tras meses de trabajo agotador, plazos imposibles e innumerables obstáculos, la cabaña por fin estaba terminada. En la cocina, los electrodomésticos de inspiración vintage brillaban. Las estanterías abiertas mostraban la colección de platos de azul willow de Elizabeth, rescatados del trastero de su casa de campo. La chimenea de piedra dominaba la pared opuesta. Su repisa estaba hecha de una sola pieza de roble local. Los cómodos muebles, pensados tanto para la conversación como para disfrutar de las espectaculares vistas, creaban íntimas zonas de descanso en todo el espacio diáfano. Afuera James estaba dando los últimos toques, un letrero de madera tallado a mano para el porche delantero. Elizabeth's Haven. Estaba escrito con una letra fluida, con las letras incrustadas en cobre que con el tiempo adquirirían una pátina natural. Perfecto. Michael llamó desde la puerta. James dio un paso atrás para admirar su obra y luego miró su reloj. Mamá llegará en una hora. Susan la traerá después del tratamiento. Habían coordinado cuidadosamente los tiempos. El primer tratamiento experimental de Elizabeth había ido bien, con efectos secundarios mínimos. El Dr. Ramírez se mostraba cautelosamente optimista sobre su respuesta inicial, aunque hacía hincapié en el largo camino que quedaba por delante. Dentro, los hermanos hicieron los últimos ajustes, encendieron velas perfumadas con hierbas de montaña, colocaron ramas de pino fresco en jarrones de cerámica y pusieron la colcha favorita de Elizabeth en el asiento de la ventana. La cabaña olía a cera de abejas, a pan recién horneado y a la sutil fragancia del pino. ¿Recuerdas cuando encontramos este lugar por primera vez?, preguntó Michael, enderezando una foto enmarcada de su familia en días más felices. James asintió con la cabeza, mirando a su alrededor la transformación. Apenas se podía ver el potencial bajo todo ese deterioro. Sin embargo, viste los cimientos, la estructura, y viste en lo que se podía convertir, reconoció James. Formamos un buen equipo cuando no nos volvemos locos el uno al otro. El sonido de los vehículos que se acercaban los atrajo al exterior. Se había corrido la voz a través de su ahora extensa red de ayudantes de que hoy era el día oficial de la mudanza. Los coches se alineaban en la carretera de acceso mejorada, mientras los miembros de la comunidad llegaban con regalos de bienvenida y platos preparados para una comida de celebración. Dorothy y sus amigas del club de jardinería habían decorado el porche con coronas de hojas perennes y bayas de invierno. Ray y Emmett estaban colocando asientos adicionales en el claro. El pastor Dave ayudó al marido de Susan a descargar un pequeño piano vertical, un regalo sorpresa del coro de la iglesia. Sabiendo lo mucho que a Elizabeth le gusta la música, se va a emocionar mucho, murmuró Michael, mientras observaban a la multitud que se reunía. De la mejor manera posible, respondió James cuando por fin apareció el coche de Susan. El grupo reunido se quedó en silencio. James y Michael se adelantaron para recibirlo mientras Susan ayudaba a Elizabeth a salir del asiento del copiloto. A pesar de su debilidad, los ojos de Elizabeth brillaban de emoción. «Chicos», dijo, abrazándolos, «¿de verdad es hoy el día?» «Sí», confirmó James. «Todo está listo». Michael le ofreció su brazo. «¿Te gustaría hacer un recorrido por la casa?» La guiaron lentamente hacia la cabaña y la comunidad reunida se apartó para dejarles paso. En los escalones, Elizabeth se detuvo, fijándose por primera vez de cobre incrustadas de su nombre, y se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tu refugio», explicó Michael en voz baja, «tal y como siempre has soñado». Adentro, Elizabeth pasó de una habitación a otra con silenciosa admiración, absorbiendo los detalles que hacían que ese espacio fuera exclusivamente suyo. En la cocina, encontró el rodillo y la tabla de amasar de su madre colgados en la pared como arte funcional. La estantería del salón contenía volúmenes que ella había atesorado durante décadas. Su dormitorio lucía flores prensadas de su propio jardín, enmarcadas y dispuestas en una galería de fotos sobre la cama. «Lo recordasteis todo», susurró, «todo lo que alguna vez mencioné que me gustaba». En su baño privado, habían incorporado accesibilidad para sillas de ruedas sin apariencia institucional, una ducha de lluvia con barras de apoyo ocultas, un tocador con espacio para un asiento e iluminación adicional para ojos envejecidos. El botiquín ya estaba surtido con sus recetas, perfectamente organizadas. «Las modificaciones para tu tratamiento están aquí», explicó James,
mostrándole la habitación libre que habían convertido en un área médica, pero la diseñamos para que no pareciera una habitación de hospital. El espacio contaba con un cómodo sillón reclinable para las infusiones, un armario para guardar los medicamentos disimulado dentro de un bonito mueble y una gran ventana con vistas a los parterres que esperaban la primavera. A medida que la tarde daba paso a la noche, la celebración se trasladó al exterior. Las mesas, dispuestas en la terraza recién terminada, acogieron un banquete en el que cada uno aportó algo. Los miembros de la comunidad se mezclaron y compartieron historias sobre sus contribuciones al proyecto. Elizabeth presidió la reunión desde una silla acolchada, recibiendo a los invitados con la elegancia que la había hecho querida en la ciudad durante décadas. Al atardecer, James pidió atención y levantó una copa. Dirigiéndose a su madre, dijo simplemente: «¿Quién nos lo ha dado todo? Esto es solo una pequeña parte de todo lo que hemos recibido». Mientras todos levantaban sus copas en respuesta, Elizabeth miró a su alrededor, a la cabaña iluminada por una luz dorada, a sus hijos de pie a su lado, a la comunidad que había hecho realidad lo imposible. «No», corrigió suavemente, «esto lo es todo. Este es nuestro hogar». La mañana había comenzado de manera perfecta. Elizabeth se sentó en el porche orientado al este, envuelta en su colcha, a pesar del calor del sol primaveral. Los 3 meses en la cabaña habían coincidido con una modesta, pero significativa mejora en su estado. El protocolo experimental de Ramírez parecía estar estabilizando su enfermedad, aunque nadie utilizaba palabras como cura o remisión. Aún así, había recuperado las fuerzas suficientes para cuidar el pequeño jardín de hierbas adyacente al porche y para caminar por el suave sendero que rodeaba la cabaña. Carmichael salió de la cocina con 2 tazas humeantes. «Por favor», aceptó la taza, inhalando el vapor fragante. «Tu padre nunca entendió esto. Ver llegar el día siempre con prisa por llegar a algún sitio». Michael se sentó a su lado, contento con el silencio complaciente. James llegaría más tarde con la compra y las recetas médicas de Elizabeth del pueblo. Habían establecido una cómoda rutina en la que uno de los hermanos se quedaba siempre en la cabaña, mientras el otro se ocupaba de los recados necesarios y de reanudar gradualmente sus obligaciones profesionales. Elizabeth dejó su taza en la mesita que había entre ellos. «Creo que voy a recoger un poco de menta para secarla antes de que haga demasiado calor». Michael la observó mientras bajaba con cuidado los escalones del porche, con la cesta de jardín colgada del brazo. Su teléfono vibró con un mensaje de James. «La carretera está despejada. Llegaré en 30 minutos. ¿Cómo está mamá hoy?». Él respondió: «Buenos días, jardinera. Nos vemos pronto». Luego añadió una foto de Elizabeth arrodillada junto al parterre de hierbas, con su cabello plateado brillando al sol. Dentro, Michael comenzó a preparar el almuerzo. A través de la ventana, no perdía de vista a su madre, que cosechaba metódicamente hojas de menta y conversaba con los carboneros que habían establecido su residencia en la pajarera cercana. La escena era tan tranquila que, cuando cambió, Michael percibió que algo iba mal antes de que su mente consciente procesara lo que estaba viendo. Elizabeth se había quedado repentinamente inmóvil y la cesta se le había caído del regazo. Luego, con una lentitud terrible, se desplomó en el suelo. Michael atravesó la puerta y cruzó el jardín en cuestión de segundos. «Mamá», dijo, arrodillándose a su lado. Ella estaba consciente, pero le costaba hablar y parecía que no podía mover el lado derecho del cuerpo. «No siento nada», logró decir. El miedo era evidente en sus ojos, y su formación médica, adquirida en los cursos de cuidados que habían tomado, se cristalizó en acción. La colocó cuidadosamente de lado, asegurándose de que sus vías respiratorias permanecieran despejadas, y luego sacó su teléfono con dedos temblorosos. No había señal. La ubicación remota de la cabaña siempre había presentado desafíos de conectividad. El teléfono satelital para emergencias estaba dentro, en su estación de carga. «Necesito ir a buscar el teléfono, mamá. Solo un momento. Ahora vuelvo». Dentro cogió el teléfono satelital y la lista de contactos de emergencia que tenían a la vista en la nevera. Mientras corría de vuelta hacia Elizabeth, marcó el número de emergencias. «Emergencia médica en la cabaña Thornton, carretera de acceso a Cooper's Ridge», informó con voz notablemente firme, a pesar de que su corazón latía a toda velocidad. «Posible derrame cerebral. La paciente es una mujer de 53 años con leucemia en protocolo experimental.
consciente pero con parálisis del lado derecho y dificultades para hablar. La voz del operador era tranquila y profesional. Se está enviando transporte médico aéreo. Llegada estimada en 15 minutos. ¿Hay una zona de aterrizaje despejada cerca de la ubicación de la paciente? Sí, el prado a 50 yardas al sur de la cabaña. Mientras proporcionaba detalles adicionales sobre el historial médico de Elizabeth, su teléfono se iluminó con la llamada de James. Rápidamente le explicó la situación. Estoy a 10 minutos, dijo James con el sonido de su camioneta acelerando de fondo. ¿Has contactado con el Dr. Marshall? La central lo está haciendo ahora, confirmó Michael, mientras sostenía la mano de su madre, cuya respiración se hacía cada vez más dificultosa. Solo tráelo. Los siguientes minutos transcurrieron en una vorágine de actividad. Michael buscó una manta para mantener a Elizabeth caliente, controló continuamente sus signos vitales y le habló con tono tranquilizador a pesar de su creciente temor. Su lado derecho seguía sin responder y su habla se había deteriorado hasta convertirse en sonidos incomprensibles. La camioneta de James entró derrapando en el claro justo cuando se oyó el característico zumbido de los rotores del helicóptero. Corrió hacia donde Michael estaba arrodillado junto a su madre. «Ya casi están aquí, mamá», dijo, arrodillándose frente a Michael. «Aguanta». La ambulancia aérea aterrizó en una tormenta controlada de polvo y corrientes descendentes. Los paramédicos salieron con destreza, evaluaron rápidamente a Elizabeth y la prepararon para el transporte. «Uno de ustedes puede acompañarla», dijo la enfermera de vuelo mientras trasladaban a Elizabeth a una camilla. Los hermanos intercambiaron una mirada de perfecto entendimiento. «Yo iré», dijo James. «Tú ve por carretera y trae sus medicamentos y cosas para pasar la noche». Cuando el helicóptero despegó, Michael se quedó de pie en el claro, repentinamente silencioso, mirando hasta que desapareció más allá de la cresta de la montaña. La cesta de jardín yacía volcada donde Elizabeth la había dejado caer, con hojas de menta esparcidas por el suelo. Dentro de la cabaña, la taza de té estaba abandonada en el porche. La mañana perfecta se había visto destrozada por la cruel realidad. Con precisión mecánica, reunió los medicamentos, el camisón y los artículos de aseo de Elizabeth en una bolsa de viaje. Al salir, se detuvo en su dormitorio y su mirada se posó en la foto familiar enmarcada que había junto a su cama. Elizabeth flanqueada por sus hijos pequeños, los tres sonriendo ante un futuro que no podían ver. «Todavía no», susurró con fuerza. «Por favor, todavía no». El pasillo del hospital se había vuelto tan familiar que James podía identificar los cambios de turno por las sutiles diferencias en los sonidos ambientales, los pasos más suaves de las enfermeras nocturnas, el chirrido distintivo de los zapatos de los celadores diurnos, el pitido rítmico de los monitores de signos vitales que se comprobaban a intervalos precisos. Habían pasado 3 días desde el colapso de Elizabeth. El diagnóstico se había confirmado. Un derrame cerebral leve, probablemente relacionado con complicaciones del tratamiento contra la leucemia. Su lado derecho seguía debilitado. Su habla era confusa, pero mejoraba gradualmente. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas sobre la recuperación con rehabilitación. Aunque el suceso había suscitado inquietudes sobre la continuación del protocolo experimental, Michael entró en la sala de espera, equilibrando 2 tazas de café y una carpeta con documentos. «Necesitas dormir, James. Puedo hacer el turno de noche». James aceptó el café, pero negó con la cabeza. «Estoy bien. ¿Alguna novedad del doctor Ramírez? Llegará mañana». Michael se sentó en la silla junto a su hermano. «Quiere evaluar a mamá personalmente antes de tomar cualquier decisión sobre el tratamiento». Una joven doctora se acercó a ellos con una carpeta en la mano. La doctora lo había sido asignada al caso de Elizabeth, una neuróloga especializada en la recuperación de accidentes. Era más pensativa que grave. «He estado revisando el caso de su madre», comenzó, «y ha surgido algo interesante en su patrón de respuesta». Abrió su ordenador portátil y giró la pantalla para mostrarles una serie de gráficos. «Estas son las lecturas de su actividad neuronal desde su ingreso hasta ahora. ¿Ven esta trayectoria de recuperación inusual?». Los hermanos se inclinaron hacia adelante, tratando de interpretar los complejos gráficos. «¿Qué significa?», preguntó James. La doctora lo señaló una tendencia al alza concreta. Su mejora se aceleró drásticamente después de que trajerais objetos de su cabaña, la colcha, las fotografías, incluso esas bolsitas de hierbas.
Su cerebro está respondiendo a estímulos sensoriales familiares asociados a emociones positivas. ¿Es eso inusual?, preguntó Michael. No del todo, pero la intensidad de la respuesta es notable. Pasó a otra serie de lecturas. Cuando habla de volver a la cabaña, observamos una mayor actividad en las regiones asociadas a la motivación y la curación. Francamente, su deseo de volver allí puede ser una de nuestras herramientas terapéuticas más poderosas. Más tarde, se sentaron junto a Elizabeth mientras dormitaba. La colcha familiar de la cama de su cabaña cubría la manta del hospital. Una pequeña bolsa de lavanda y mentas secas de su jardín colgaba de la barandilla de la cama, y su sutil fragancia desplazaba el olor antiséptico del hospital. ¿Y si le traemos más cosas de la cabaña?, reflexionó Michael en voz baja. James levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Si su conexión con el lugar la está ayudando a recuperarse, tal vez podríamos intensificarla hasta que esté lo suficientemente fuerte como para volver. La idea se afianzó en las horas siguientes. Con el apoyo del Dr. Lowe y el permiso de la administración del hospital, los hermanos se embarcaron en un proyecto único: transformar la estéril habitación de hospital de Elizabeth en un espacio de curación inspirado en la cabaña. Trajeron la mecedora de su porche y la colocaron cerca de la ventana. Las cortinas genéricas del hospital fueron sustituidas por las de cuadros azules de su cocina. Un pequeño difusor eléctrico liberaba el aroma de pino y hierbas de montaña. Instalaron una máquina de sonidos de la naturaleza que reproducía el suave murmullo del arroyo que pasaba junto a la cabaña. Lo más significativo fue que cubrieron toda una pared con una fotografía del suelo al techo de la vista desde la ventana del dormitorio de Elizabeth, las montañas nubladas al amanecer. La misma vista con la que había soñado despertarse durante décadas. Cuando Elizabeth se despertó por completo a la mañana siguiente, su habitación había sufrido una notable transformación. Su momentánea confusión dio paso a un reconocimiento encantado al absorber los elementos familiares de su querida casa en la montaña que ahora rodeaban su cama de hospital. «Chicos», murmuró, con un habla notablemente más clara que el día anterior, «me habéis traído la montaña». El Dr. Ramírez llegó esa tarde y se reunió con el equipo médico de Elizabeth antes de reunirse con la familia. Su revisión de las notas de la paciente le llevó a realizar un examen más exhaustivo, tras el cual se sentó junto a su cama con una expresión de curiosidad profesional. «Señora Thornton, sus patrones de respuesta neural son bastante notables», observó. Lo me mostró la correlación entre los estímulos sensoriales relacionados con su cabaña y sus parámetros de recuperación. Señaló la habitación transformada. «Este enfoque poco convencional parece estar teniendo beneficios cuantificables. Puedo sentir la diferencia», confirmó Elizabeth. Su mano derecha, antes casi inmóvil, ahora lograba agarrar el borde de la colcha. «Cuando estoy rodeada de objetos de mi hogar, me siento más fuerte». El Dr. Ramírez tomó notas en su tableta. Cada vez hay más investigaciones sobre los factores ambientales en la curación, pero este es un caso excepcionalmente claro. Miró a los hermanos. La conexión de su madre con su cabaña parece estar activando respuestas psicológicas y neurológicas que complementan nuestras intervenciones médicas. Tras realizar pruebas y consultas adicionales, el Dr. Ramírez presentó su evaluación. El derrame cerebral había sido relativamente leve, con signos prometedores de una recuperación sustancial. Más sorprendente fue su recomendación sobre el tratamiento experimental contra la leucemia. «Creo que debemos continuar con el protocolo con algunas modificaciones», explicó. Al revisar sus notas, la notable respuesta de la señorita Thornton a su entorno familiar sugiere una poderosa conexión entre la mente y el cuerpo que podría mejorar la eficacia del tratamiento. Levantó la vista y se encontró con sus miradas esperanzadas. «Lo que propongo es algo poco ortodoxo. Una vez que se haya estabilizado, quiero continuar con sus tratamientos en la cabaña con una enfermera visitante. El entorno curativo que han creado allí puede ser tan terapéutico como cualquier medicamento que podamos proporcionar». La luz del sol se filtraba a través de la niebla que se elevaba del valle mientras Elizabeth presionaba con cuidado la pequeña plántula en la tierra preparada. Sus movimientos eran deliberados, pero cada vez más seguros, y la debilidad de su lado derecho se manifestaba ahora solo como un ligero temblor. Apisonó suavemente la tierra alrededor de la delicada planta, una de las docenas de plántulas de hortalizas y hierbas que esperaban en bandejas a su lado. «Esa es la última calenilla», le dijo a Michael,
que estaba construyendo un sencillo enrejado para las judías trepadoras que había cerca. ¿Empezamos con los cuellos de lavanda? Había pasado un año desde que descubrieron la cabaña abandonada, 10 meses desde que Elizabeth se mudó a ella y 8 meses desde que el derrame cerebral amenazó con arrebatársela. Ahora, mientras la primavera transformaba una vez más el paisaje montañoso, la propiedad reflejaba un renacimiento similar. Los parterres que el año anterior habían sido meros esbozos ahora rebosaban de vida. Hierbas medicinales, flores para cortar, verduras y arbustos de bayas creaban un tapiz verde salpicado de coloridas flores. Los senderos de piedra serpenteaban entre las plantas, diseñados para adaptarse al uso ocasional que Elizabeth hacía del bastón en sus días de inestabilidad. James salió de la cabaña con una bandeja con vasos de té helado. «Hora del descanso», anunció. «Órdenes del médico». No era una exageración. El protocolo de tratamiento de Ramírez incluía ahora instrucciones específicas sobre cómo equilibrar la actividad con el descanso y la exposición a la naturaleza con las precauciones necesarias. Su enfoque poco ortodoxo de continuar los tratamientos de Elizabeth en la cabaña había evolucionado hasta convertirse en un estudio de investigación formal con visitas periódicas del personal médico, que supervisaba su progreso y recopilaba datos sobre los factores ambientales en la curación. Los tres Thornton se acomodaron en el columpio del porche y observaron a un par de cardenales revolotear alrededor del comedero para pájaros. «Los Henderson llegarán el próximo fin de semana», mencionó Elizabeth mientras bebía su té. «Marian dice que su Charles está respondiendo bien a la primera ronda de tratamiento. Lo que había comenzado como un espacio de curación personal se había transformado gradualmente en algo más». Después de que apareciera un artículo sobre la inusual recuperación de Elizabeth en una revista médica, Ramírez se había acercado a la familia con una propuesta. ¿Considerarían permitir que otros pacientes de su estudio experimentaran el entorno terapéutico de la cabaña? Los hermanos habían construido una pequeña casa de huéspedes en el límite de la propiedad y ahora los pacientes venían por turnos para estancias cortas y experimentar el poder curativo del retiro en la montaña. «Debería terminar las cestas de bienvenida para ellos», dijo Elizabeth. «La menta está perfecta para secar ahora». «No hay prisa, mamá», le recordó James con delicadeza. «No llegan hasta dentro de 5 días». Elizabeth sonrió, reconociendo su tendencia a exigirse demasiado. Su salud seguía siendo precaria. La leucemia se mantenía a raya, pero no estaba derrotada. Sin embargo, su calidad de vida había cambiado. Las visitas regulares del doctor Ramírez confirmaban lo que ellos mismos podían ver. Ella estaba experimentando lo que él denominaba estabilización de la enfermedad con optimización de la calidad de vida, una frase clínica que no lograba captar la simple alegría evidente en su existencia cotidiana. «He estado pensando», dijo ella tras un cómodo silencio sobre el diario del doctor Miller y su trabajo aquí. Michael asintió con ánimo. Habían incorporado gran parte de la sabiduría del antiguo médico en la restauración de la propiedad. Él había descubierto algo importante. Elizabeth continuó. «Algo que la medicina moderna a veces olvida. La curación no se limita al cuerpo». «El doctor Ramírez dice lo mismo», señaló James. «Por eso ha ampliado el estudio». Los ojos de Elizabeth siguieron a una mariposa que bailaba sobre el jardín de hierbas. «He estado recopilando notas. Mis observaciones sobre nuestros huéspedes. ¿Qué plantas parecen ayudar con diferentes síntomas? Los patrones emocionales que he notado». Dudó. «Pensé que tal vez un libro podría ser útil para otras personas como nosotros». Los hermanos intercambiaron miradas de orgullo silencioso. Su madre siempre había sido una persona cariñosa, una ayudante. Incluso en su enfermedad, encontraba formas de cuidar a los demás. «Creo que es una idea maravillosa». Michael dijo. «Yo podría ayudar con el diseño y la fotografía y conozco una pequeña editorial en Asheville que se especializa en libros sobre salud regional». James añadió. «La que hizo esa guía sobre las plantas medicinales de los Apalaches». Cuando la conversación pasó a los aspectos prácticos del proyecto, un coche familiar cada semana a comprobar los signos vitales de Elizabeth y a recoger muestras para el estudio de investigación. Hoy trajo más suministros médicos y correo, incluidos los últimos resultados de las pruebas. Más tarde, después de que Susan hubiera completado sus tareas médicas, se unió a ellos para cenar en la terraza ampliada con vistas al valle. El aire de la tarde traía el aroma de las glicinas en flor
y el sonido lejano de los chotacabras que comenzaban su coro nocturno. Tus cifras se mantienen estables, confirmó Susan mientras disfrutaban de la ensalada fresca del jardín de Elizabeth. El doctor Ramírez está muy satisfecho. Basta ya de hablar de mi salud, dijo Elizabeth con firmeza. Cuéntame sobre las solicitudes de ingreso a la universidad de tu hija. A medida que la conversación fluía hacia temas de la vida cotidiana, Elizabeth miró alrededor de la mesa a su familia extendida, sus hijos, Susan y su esposo, que se habían convertido en amigos queridos, Ray y Dorothy, que se unirían a ellos más tarde para el postre. La cabaña se había convertido exactamente en lo que siempre había soñado. No solo un hogar para ella, sino un lugar de reunión lleno de amor, propósito y sanación. Las sombras se alargaban por el valle a medida que se acercaba la noche. Pero Elizabeth se encontró mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás, hacia el trabajo del jardín del día siguiente, hacia la visita de la familia Henderson, hacia el proyecto del libro que estaba tomando forma en su mente, hacia otro amanecer que no esperaba ver, contemplado desde la casa de la montaña que le había dado no solo refugio, sino también renovación.